Buenas noches. Estamos hablando acerca del diluvio y tuvimos algún problema de conexión, pero ya vamos a intentarlo nuevamente. Decíamos que venido el momento cuando Dios había determinado destruir todas las cosas, el mundo pecador, con un diluvio, dice la Biblia que Dios ordenó a Noé que construyera un arca, y ya construida esa nave, el arca, dice la Sagrada Escritura que Dios le dio la orden a Noé para que entrara con los animales. Y el mecanismo, o sea, la forma como entraron, dice la Biblia que comenzaron a llegar los animales y entraban en pareja, de dos en dos, fueron entrando 7 parejas de animales limpios y también de los demás animales, los que no eran, según la norma bíblica, limpios, fueron entrando. Ya entrados, dice la Biblia que Dios cerró el arca, la puerta del arca. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Vino el diluvio, duró lloviendo durante 40 días, 40 noches, y el arca duró flotando sobre las aguas durante unos varios meses, hasta que finalmente el arca se detuvo. Y la Biblia nos cuenta la historia del cuervo y la paloma que Noé usó como mensajeros para que le trajeran noticias de lo que sucedía allá afuera del arca. Y dice que el cuervo duró yendo, viniendo, hasta que no volvió, y luego la paloma regresó trayendo en el pico una ramita de olivo. De esa manera Noé entendió que las aguas se habían retirado y que había aparecido la tierra seca. Dios le dio la orden de descender del arca, y entonces Noé descendió con toda su familia, con los animales. Nos cuenta la Escritura que Noé construyó un altar donde ofreció un sacrificio a Dios, y Dios allí le dio ordenanzas y mandamientos para ese mundo nuevo al cual ahora Noé tenía la responsabilidad de construir. Hay un detalle que yo quisiera hablar esta noche acerca de lo que sucedió allí, y es la forma como la naturaleza obedece a Dios, los animales en este caso. Porque hay una pregunta, y es: ¿cómo fueron reunidos los animales? Toda clase de animales, llegando de todas partes, de todas las direcciones, y en una forma ordenada, tal como Dios lo había diseñado. Entonces, por eso quiero yo hablar esta noche acerca de esa
forma, cómo Dios maneja desde el cielo los hilos de toda la creación. Definitivamente Dios es el creador y todo está sujeto a Él, a las leyes del creador, al deseo como el creador maneja la naturaleza y la guía hacia sus destinos y propósitos divinos, como Dios quiere. Noé no tuvo que reunirlos por su cuenta, sino que Dios hizo que acudieran al arca en el momento indicado. Los animales son criaturas que no razonan como los seres humanos, pero están bajo el gobierno de Dios. Dios tiene el control sobre su comportamiento, o sea que Dios, creador, Dios el Señor, tiene control sobre el comportamiento de los animales. Solamente voy a citar algunas pocas escrituras de los muchos momentos, de las muchas referencias que hay en la Biblia, pero voy a citar unas pocas. En el Salmo 104 dice que Dios sostiene Dios sostiene los animales, sostiene la creación, la cuida, y dice que la alimenta, los alimenta. Dios provee alimento a los animales. En Jonás, el capítulo 1 y el versículo 17, es un caso especial. En este caso, Jonás recibía la orden de ir a una ciudad a predicar la palabra de Dios. Él desobedeció la orden de Dios y partió hacia otro lugar, hacia otro destino. Y entonces el libro de Jonás nos cuenta de una gran tempestad. Y finalmente Jonás fue arrojado al mar, pero Dios tenía preparado un pez que tragó a Jonás. Y bueno, el libro nos cuenta el desenlace de esa historia. Yo lo que quiero decir es que ese pez, preparado por Dios para un momento especial, específico, para recibir al profeta y en su vientre conservarlo durante 3 días, hasta que finalmente el pez recibió la orden de llevar al profeta hasta Nínive, donde debía predicar la palabra de Dios. Hay un caso también en el primer libro de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 6, donde Dios ordena a unos cuervos que le lleve alimento al profeta Elías. Y dice que allí lo alimentaron los cuervos con pan y carne por la mañana, carne por la tarde, durante muchos días, y bebía del arroyo hasta que el arroyo se secó. Cuando el arroyo se secó, entonces los cuervos no volvieron, y el profeta Elías ahora debía salir en obediencia a una orden de Dios a otro lugar, a otro destino, donde Dios le tenía preparada una viuda, o sea, el hogar de una viuda, para que allí fuera sustentado el profeta durante unos 3 años o un poco más de 3 años. Hay un caso, último caso que quiero citar, es el caso que nos presenta el libro de Números capítulo 22, versículo 18, donde nos habla del asna de Balaán.
dice que habló. El asna estaba siendo golpeada por Balaán, el profeta, y entonces dice que Dios le abrió la boca al asna para que hablara, y el asna habló y le dijo al profeta, le hizo el reclamo: ¿por qué me golpeas? Y son unos pocos casos que tenemos en la Biblia, pero en realidad nos habla a nosotros, nos dice a nosotros y nos presenta al Dios, el creador de todas las cosas. Y ¿cómo pueden razonar los animales conscientes como una persona en determinados casos, en casos especiales? Dios hace que sean conscientes para obedecer como una persona decide hacerlo. El creador tiene autoridad sobre la creación y puede dirigirla para cumplir sus propósitos. Amén. Hay casos en la Biblia, por ejemplo, cuando los israelitas habían llegado a la tierra prometida, había una enorme guerra y un gran ejército que se había reunido para combatirlos y para cerrarles el paso. La Biblia nos cuenta que en ese momento enjambres de abejas salían de todas partes, de todas las direcciones, para combatir a ese ejército enemigo. ¿Quién le dijo a las abejas? ¿Cómo sabían las abejas? ¿Y cómo podía en el campo de batalla distinguir al ejército a quien tenían que combatir y al ejército a quien debían proteger? ¿Cómo es Dios tan maravilloso? ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Por eso dice el Señor Jesús, dice que Dios cuida las aves, de las aves, que Dios cuida de ellas, de los lirios del campo, las flores del campo. Dios es maravilloso. Y en esa misma parte donde dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Dios es maravilloso. Dios es nuestro amable Creador, nuestro Salvador. Vale la pena amarlo y con infinita reverencia temerle y andar en gratitud con Él, sirviéndole y amándole y obedeciendo su santa voluntad. Si Él cuida de los animales y cuida de las flores y cuida de los lirios y de la creación en general, cuánto más el hombre que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, para que le sirva y para que le ame, para que le obedezca, para que haga su santa voluntad. Señor le bendiga.